Bueno, ¿qué es un sobreseimiento? ¿Cuándo tiene que pedir un defensor el sobreseimiento? ¿Se puede explicar este instituto del sobreseimiento en 5 minutos? Bueno, vamos a intentarlo. En una clase anterior habíamos visto, les contábamos a los abogados principiantes que durante la fase de instrucción, durante la fase de investigación penal preparatoria, había 5 pasos o 5 tips fundamentales que no había que olvidar. En primer lugar, obviamente, presentarse en el expediente, aceptar el cargo. En segundo lugar, leer la causa hasta en sus más ínfimos detalles. Estar en la declaración del imputado, en la declaración indagatoria. Pedir diligencias de prueba, eventualmente proponer peritos de parte. Y sobre todo, tener en cuenta el tema de las excarcelaciones, de las atenuaciones a la prisión preventiva, es decir, pedir los institutos que tienden a hacer cesar los efectos indeseables de una situación de detención. Por supuesto que en último lugar, y cuando era imprescindible, cuando era necesario, cuando era útil oponerse a un requerimiento de elevación a juicio, había que hacerlo, ¿no? Cuando hablábamos de la oposición al requerimiento de elevación a juicio, también dijimos que lo podíamos hacer de 3 maneras, que había 3 motivos fundamentales para oponernos a un requerimiento de elevación a juicio. ¿Cuáles eran esos motivos? Y en primer lugar, solicitar el cambio de calificación legal, articular excepciones y por último pedir el sobreseimiento. Hoy vamos a hablar especialmente de este último de los motivos para oponernos al requerimiento de elevación a juicio, que es fundamentalmente el sobreseimiento. Lo primero que tenés que saber sobre el sobreseimiento es que este instituto es lo más parecido a una sentencia absolutoria. Lo que cambia con la sentencia absolutoria es el momento anterior en el que se dicta. Es decir, una sentencia se dicta en un momento posterior, una sentencia absolutoria, y el sobreseimiento se dicta en un momento anterior. ¿En un momento anterior a qué? Al juicio oral en sentido estricto. Si nosotros recordamos, el proceso penal tenía 4 etapas o 4 fases que podían ser, según se las considerara, podíamos llegar a contar 5 etapas, ¿no? La primera fase es la investigación penal preparatoria, la segunda la fase de juicio, después la fase de impugnación y la fase de ejecución. Entre el pase de la investigación penal preparatoria a la fase de juicio existía una etapa intermedia, que es la fase de crítica de la instrucción, que en algunos códigos la contienen expresamente, pero en nuestro país prácticamente ninguno, con lo cual siempre se pasa del libro de la instrucción al libro de la fase de juicio, que es la fase subsiguiente. Y esto tiene mucha relevancia con relación a los pedidos de sobreseimiento. Esta fase intermedia entre la instrucción y el juicio es lo que se conoce en doctrina como etapa de crítica de la instrucción, porque decíamos que en la investigación penal preparatoria o en la fase de sumario o en la fase de instrucción, ¿qué es lo que ocurre? Hay un fiscal que junta elementos de convicción para ver si tiene un caso para poder llevarlo a juicio. Al final de la investigación, el fiscal en algún momento tiene que frenar y tiene que decir, bueno, con esto que tengo me alcanza para ir a juicio. Entonces, esta es la etapa clave en donde el Ministerio Público Fiscal advierte o no si tiene un caso para presentar su requerimiento de elevación a juicio ante el juez competente. Nosotros, si somos defensores, este es el momento oportuno para oponernos a este pedido de elevación a juicio, por ejemplo, articulando el sobreseimiento. Entonces, lo primero que hay que decir sobre el sobreseimiento es que cierra en forma definitiva, en forma irrevocable el proceso y además que hace una suerte de cuestión de cosa juzgada, sobre todo con relación a la cuestión penal. Es decir, tiene valor de cosa juzgada con relación a la cuestión penal. Por esto decimos que es lo más parecido a una sentencia absolutoria. Es lo más parecido a una sentencia absolutoria, pero dictada en una fase anterior. Dogmáticamente, la doctrina procesal discute un poco esto y a veces confunde, sobre todo a los abogados jóvenes, a los estudiantes que están comenzando a estudiar este tipo de institutos, con nombres, con clasificaciones que pueden ser un poco más o un poco menos raras. Se habla de definiciones funcionales, se habla de definiciones orgánicas o de probabilidades consolidadas en lugar de certezas de responsabilidad. Incluso se insiste con que el sobreseimiento tiene quizás una naturaleza jurídica diferente a una sentencia absolutoria, pero sobre todo desde el punto de vista de la jurisprudencia civil. Acá hoy yo te voy a resumir de una manera muy práctica, de una manera muy concisa, para que cualquier estudiante de abogacía, para cualquier abogado que está comenzando lo pueda comprender perfectamente. El sobreseimiento es lo más parecido a una absolución.
son institutos prácticamente equivalentes que tienen los mismos efectos. Tienen los mismos efectos en la práctica, por lo menos con relación, insisto, a la cuestión penal. Tienen las mismas consecuencias jurídico-penales. Muy bien, lo que cambia es en el momento en que se dicta la absolución y en el momento en que se dicta el sobreseimiento. Si es durante la instrucción o en los momentos anteriores al debate, al juicio oral en sentido estricto, lo que se puede dictar es un sobreseimiento. Si después de un debate oral público y contradictorio el juez considera que el imputado no tiene responsabilidad penal, solo cabe absolver al encartado. Es decir, después de una sentencia, el juez lo único que puede hacer es condenar o absolver, pero no dictar un sobreseimiento. Entonces, lo primero, ¿qué es un sobreseimiento? El sobreseimiento es un auto del juez que pone fin al proceso. Es un auto jurisdiccional que consolida el estado de inocencia, es decir, que tiene valor de cosa juzgada y ya no puede perseguirse a un mismo imputado por este mismo hecho, por este mismo delito, porque si no se rompería con el principio del non bis in idem. Ahora bien, insistimos, ¿cuándo se dicta el sobreseimiento? El sobreseimiento se dicta bien en la fase de instrucción o bien en la fase de crítica instructoria, es decir, en la última fase de la instrucción o en la primera etapa de la fase de juicio. ¿Cuáles son los motivos que pueden llevar a dictar un auto de sobreseimiento? Y los códigos suelen enumerar las causales en orden e incluso se puede apelar si no se dispone el sobreseimiento en el orden previsto por estas causales o por este análisis que ordenan los códigos de procedimiento penal. ¿Cuáles son esas causales? Y en primer lugar, cuando la acción penal está extinguida, por ejemplo, por prescripción. En segundo lugar, cuando el hecho investigado no ha existido, es decir, cuando se demuestra que hay una falta de acción, por ejemplo, un supuesto de fuerza física irresistible, un acto reflejo, un acto de inconsciencia absoluta, que después vamos a ver lo que son. En tercer lugar, cuando el hecho no encuadra en una figura legal, porque la acción básicamente no es típica. En cuarto lugar, porque el delito no fue cometido por el imputado y finalmente porque medie una causa de justificación o una causa de inculpabilidad. Hay muchos códigos, como el de la provincia de Buenos Aires, que incluyen el sobreseimiento por duda razonable durante la fase de crítica de la instrucción. Y hay casos de archivo también sujetos a condiciones, y cuando se han cumplido estas condiciones, en los casos de archivo sujetos a condiciones, también se puede llegar a dictar un sobreseimiento en función de estos criterios de oportunidad reglados. Vamos a ver entonces cuáles son las causales de sobreseimiento. En primer lugar, cuando la acción penal está extinguida. En segundo lugar, cuando el hecho no existe. En tercer lugar, cuando el hecho existe pero no es típico. En cuarto lugar, cuando es típico pero no fue cometido por el imputado. En quinto lugar, cuando no es antijurídico o no es culpable. En sexto lugar, cuando no hay elementos, evidentemente, para elevar una causa a juicio. Y en séptimo lugar, cuando media algún criterio de oportunidad. Esto de que no haya elementos para elevar a juicio, en verdad, es un poco el cajón desastre de todas las causales de sobreseimiento. ¿Por qué? Porque siempre que se sobresee a una persona de alguna forma, lo que estamos diciendo o lo que estamos aceptando es que no correspondía hacer un juicio oral. Es decir, que no teníamos un caso para elevar la causa a juicio. Vamos a ver, entonces, vamos a analizar someramente cada una de estas causales de sobreseimiento. Causal número 1. La acción penal está extinguida. Muy bien, cuando se extingue la acción penal, y la acción penal se extingue en los supuestos que establece el Código de Fondo. Por ahora es el artículo 59 del Código Penal, que habla de la muerte del imputado, en los casos de amnistía, en los casos de prescripción, en los supuestos de renuncia del agraviado, estos son en los delitos de acción privada, o incluso, esto se ha agregado al Código de Fondo, por aplicación de algún criterio de oportunidad. Oportunidad es lo contrario al principio de legalidad. Incluso después de un proceso de suspensión de juicio a prueba, cuando se cumplen todas las condiciones y ya han transcurrido los plazos que determina el artículo 27 del Código Penal, es decir, cuando han transcurrido los 4 años, también vamos a ver que se puede dictar un sobreseimiento porque la causa está prescrita. Vamos a analizar los otros supuestos de sobreseimiento. En segundo lugar decíamos, el hecho no ha existido. En tercer lugar decíamos que el hecho no era típico. Y en cuarto lugar, que no había sido cometido por el imputado o mediaran causas de justificación o de inculpabilidad. Obviamente que para comprender cualquiera de estas causales, básicamente lo que habría que entender es toda la teoría del delito. El hecho no existe cuando, por ejemplo, no hay acción, no hay conducta.
y puede no haber conducta cuando media una causa de falta de acción. Esto es un tema propio del derecho penal 1 de la teoría del delito. Por eso remitimos a los que nos están oyendo a nuestro curso de derecho penal. El hecho no es típico, por supuesto, si no encuadra en una figura legal. Después vamos a hacer un video hablando específicamente de la tipicidad. Insisto, podés seguir nuestro curso de derecho penal que está en la web, pero básicamente no hay tipicidad si la conducta no encuadra en ninguna de las figuras dolosas o imprudentes, activas o omisivas, tanto de omisión propia como de omisión impropia, que taxativamente y ex ante están previstas por el legislador en el Código Penal o en las leyes especiales. Lo mismo tampoco será antijurídica la conducta cuando media una causa de justificación. Para saber lo que es una causa de justificación también remitimos nuevamente a nuestro curso de Derecho Penal, pero básicamente una causa de justificación es un permiso que te da la ley para realizar acciones típicas, ¿no? Sabemos que las causas de justificación pueden ser 4: estado de necesidad, legítima defensa, cumplimiento de un deber, que es el cajón desastre de todas las causas de justificación, el ejercicio de un derecho, ¿no? Es decir, estado de necesidad, legítima defensa, cumplimiento del deber y el cajón desastre de todas las causas de justificación, que es el ejercicio de un derecho. Lo mismo cuando el sobreseimiento tiene que ver con la falta de culpabilidad. ¿Por qué? Porque culpabilidad es reprochabilidad. ¿Qué es lo que reprochamos? Como decía Zaffaroni en su viejo manual, ¿no? El injusto, es decir, la acción típica y antijurídica. ¿Por qué reprochamos esa acción típica y antijurídica? Porque el sujeto conocía que lo que hacía estaba mal y además porque en concreto tuvo un ámbito de libertad más o menos aceptable para adecuar su conducta a eso que comprendía. Es decir, que la culpabilidad tiene un momento que hace a la comprensión de la antijuridicidad y además tiene otro momento que hace a la posibilidad exigible de adecuar la conducta a eso que se está comprendiendo. ¿No? Vamos a hacer ahora una clase de penal porque no hay tiempo, tenemos el curso, pero en definitiva no hay comprensión de la antijuridicidad si falta capacidad psíquica o media un error de prohibición, y lo mismo con el ámbito de libertad. Si no hay capacidad psíquica para dirigir las acciones conforme a la comprensión que se tiene de la antijuridicidad, o cuando media una causa, una situación reductora de la libertad, una causa de coacción, es tu vida o la vida del otro, tampoco hay culpabilidad. Habrá entonces que sobreseer al imputado. Con buen criterio, alguien nos podría decir que esto es exactamente todo lo que debería discutirse, todo lo que debería analizarse en un juicio para saber si se absuelve o se condena un imputado. Y en el fondo sí. Esto es exactamente lo mismo. Es decir, lo que cambia en el sobreseimiento, como dijimos al principio, es fundamentalmente y en primer lugar el momento en el que se discute las causales del sobreseimiento, y segundo, el grado de certeza o de probabilidad, no diría probatoria, sino de responsabilidad que se exige para su dictado. Ya lo dijimos en varias oportunidades. La prueba en sentido estricto en un proceso penal se produce en el marco de un debate, por lo tanto en la fase de instrucción no hay prueba en sentido estricto, lo que hay son elementos de convicción, por lo menos el modelo es acusatorio, pero también hay que tenerlo en cuenta que estos elementos de convicción son fundamentales para dictar un sobreseimiento o para dictar una medida cautelar, y eventualmente para saber si tengo o no un caso para ser elevado a juicio durante la fase de instrucción. Entonces, en la investigación penal preparatoria no nos queda otra que utilizar estos elementos de convicción, que es lo más parecido, entre comillas, a las pruebas con las que contamos en esta fase, que es una fase meramente preparatoria. No nos olvidemos tampoco que esta misma evidencia, por acuerdo de partes, en algunas circunstancias se puede transformar en prueba. ¿Cuándo se puede transformar en prueba esta evidencia? Y en los supuestos de los juicios abreviados. También cuando existen acuerdos de partes, los famosos acuerdos probatorios que ingresan por lectura al debate. Pero para resumirlo de alguna forma, y este es el dato que resulta clave, se suele decir que para dictar un sobreseimiento se exige certeza negativa de culpabilidad. Y que por eso es como que si existe esa certeza antes del debate, no tiene sentido esperar a la fase de juicio para luego absolver al imputado. Bueno, esto es un poco así. Esto es correcto, pero hay que hacer algunas distinciones. Hay que hacer una salvedad y esta salvedad es fundamental. Si nosotros hacemos una abstracción y podemos medir los grados de entre comillas, de prueba que pueden existir a lo largo de un proceso penal, podríamos decir que existen diferentes estados. Estados de dudas, por ejemplo, cuando no se sabe si el autor ha cometido o no el delito. Estados de probabilidades positivas de responsabilidad. Creo que el autor cometió el delito, pero no estoy completamente seguro. Estado de certeza
positiva absoluta o de probabilidad positiva consolidada, como prefieran llamarla, o cuando tengo íntima convicción de que existió un delito y que fue cometido por el imputado, pero también existen estados de probabilidad negativa o de certeza negativa. Si yo creo que el imputado no cometió ese delito, habrá una suerte de probabilidad negativa. Si tengo la íntima convicción, más allá de toda duda razonable, de la inocencia de mi asistido, podemos hablar de una certeza negativa o incluso de una probabilidad negativa consolidada. Bueno, muy bien. Estos 5 estados de probabilidades de responsabilidad: probabilidad negativa, primero certeza negativa, probabilidad negativa, duda, probabilidad positiva, certeza positiva, ¿no? Que obviamente son estándares probatorios y surgen de las evidencias que se hayan colectado a lo largo de la instrucción con relación a todos los supuestos de establecimiento, no solamente con relación a la autoría, sino con relación a la materialidad, a la tipicidad y por supuesto también a la autoría. También rigen para las causas de justificación e incluso para las causas de inculpabilidad. Estos son los que vamos a tener que tener en cuenta para poder pedir o recurrir un sobreseimiento. Entonces, durante la investigación penal preparatoria o durante la fase de instrucción se exige una certeza negativa de culpabilidad para poder dictar, para poder pedir un auto de sobreseimiento. Esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque si la investigación es incipiente, no se le podría exigir al fiscal que haya reunido elementos de convicción contundentes para demostrar que existe un delito, que existe la materialidad ilícita, que existe la responsabilidad en cabeza del imputado, cuando su trabajo en realidad recién está comenzando. Ahora, muy bien, esto cambia circunstancialmente y de manera rotunda cuando esa investigación está agotada, porque si agotada la investigación no se advierte la posibilidad de que más adelante en un juicio se puedan arrimar nuevos elementos de convicción, entonces, ¿qué sentido tendría llevar esa causa a juicio? En esas circunstancias hay que sobreseer también al imputado. Entonces, esta es la diferencia, una de las diferencias claves, y es que en la investigación penal preparatoria, para el dictado de un sobreseimiento se exige certeza negativa de responsabilidad. Pero al cierre de la instrucción, el momento de la crítica de la instrucción, el momento de la fase intermedia, una vez agotada la investigación, si no tengo al menos una probabilidad positiva de que existe un delito, de que ese delito fue cometido por el imputado, el fiscal no tiene un caso para elevarlo a juicio. Y esto pasa exactamente lo mismo con las medidas cautelares. ¿Por qué? Con las medidas cautelares, como mínimo, se exige un auto de presunta responsabilidad. Si hay certeza negativa, si hay probabilidad negativa o hay una duda razonable, debe también dictarse un sobreseimiento al cierre de la instrucción. Y en la fase de juicio, obviamente, después de los alegatos, solo si se cuenta con una certeza positiva, una probabilidad positiva consolidada, si se quiere usar un término más moderno, es decir, solo si se logra una convicción más allá de toda duda razonable, estamos en condiciones de dictar una sentencia condenatoria. Y si no, habrá que absolver al imputado. Recapitulando, ¿no? ¿Por qué puede pedirse el sobreseimiento entonces? Y el sobreseimiento se lo puede pedir por los mismos motivos que se puede pedir una absolución. ¿Qué diferencia tiene con la absolución y el momento procesal en donde se dicta ese sobreseimiento? Y la carga probatoria, por supuesto, que exige. Durante la instrucción, durante la investigación penal preparatoria, se exige certeza negativa para el dictado de un sobreseimiento. Al cierre de esta investigación penal preparatoria, al cierre de esta instrucción, la probabilidad negativa o el estado de duda, sin que pueda esperarse que en el juicio aparezcan nuevos elementos de convicción, nuevos elementos de prueba, obviamente también exigen el dictado de un sobreseimiento por duda razonable. Y en la fase de juicio, ya antes del debate, es decir, en la fase preparatoria del juicio, por ejemplo, en la fase de crítica de la instrucción que se produce durante la etapa de juicio, si aparecen nuevos elementos, si existen nuevos elementos de convicción que más allá de toda duda razonable me hacen ver que no es necesario llegar al juicio oral en sentido estricto para demostrar la inocencia del imputado, entonces también podrá dictarse un sobreseimiento, tanto porque el hecho no haya existido, no sea típico o no haya sido cometido por el imputado. Incluso si median causas de justificación o de inculpabilidad. Tampoco va a tener sentido hacer el juicio en estas circunstancias, pero hay un caso en el que se exige sí, la realización de un debate oral, y esto lo incluyen algunos códigos de procedimiento, y es cuando es imprescindible imponer una medida de seguridad. Entonces, para garantizar el derecho a la defensa en juicio de la persona sobre la cual va a recaer una medida de seguridad, que incluso a veces las medidas de seguridad pueden ser más gravosas que las propias penas, entonces la ley exige que se haga un debate oral público y contradictorio. Esto sea porque el autor puede llegar a ser declarado inimputable, pero sobre la inimputabilidad, sobre las medidas de seguridad, vamos a hablar en otro video. Entonces, sintetizando, resumiendo a lo máximo que se pueda, ¿no? ¿Qué es el sobreseimiento? Y es lo más parecido a una sentencia absolutoria. ¿Qué es lo que cambia?
el momento en el que se dicta. El sobreseimiento se dicta en una etapa anterior al juicio oral. ¿Cierra definitivamente el proceso? Sí, cierra definitiva e irrevocablemente el proceso. Tiene valor de cosa juzgada con relación a la cuestión penal y no permite romper con el principio de inocencia del que goza toda persona. ¿Cuándo se dicta ese sobreseimiento? Y se lo puede dictar durante la fase de investigación penal preparatoria o en la fase intermedia. ¿Qué se necesita para dictarlo? Bueno, se necesita durante la instrucción, durante la investigación penal preparatoria, un estado de certeza negativa de culpabilidad. Pero en la fase intermedia alcanza con que el fiscal no tenga una probabilidad positiva para que pueda elevarse la causa a juicio, y eso va a derivar necesariamente en el pedido de un sobreseimiento por duda razonable. ¿Cuáles son las causas del sobreseimiento? Y las causas del sobreseimiento son las mismas que permiten absolver a un imputado, pero la prueba que se exige es diferente. ¿Por qué? Porque para condenar a un imputado solo es posible hacerlo terminado un juicio cuando existe certeza positiva, es decir, cuando existe una probabilidad de culpabilidad rayana en la certeza. Dicho en otras palabras, cuando existe una íntima convicción más allá de toda duda razonable.